¿Conoces esos momentos en los que todo parece salirse de control? Cuando un ciclo se cierra, ya sea una relación, un empleo o un plan que no funcionó, lo primero que sentimos casi siempre es miedo. Lo desconocido asusta porque nos gusta la seguridad, incluso cuando esa seguridad nos mantiene atrapados. Pero ¿y si ese final fuera, en realidad, un nuevo comienzo que Dios está preparando para ti? A veces estamos tan aferrados a lo que conocemos que no notamos que algo mucho mayor nos está esperando. Dios nunca cierra una puerta sin haber abierto otra, pero para cruzarla necesitamos confiar. El problema es que soltar el pasado no siempre es fácil. Insistimos, nos aferramos, tratamos de arreglar lo que ya se deshizo, porque creemos que quedarnos en lo conocido es más seguro que enfrentar lo nuevo. Pero no significa confiar en Dios precisamente eso, soltar el control y dejar que Él nos guíe. Si Él permite que algo termine, es porque hay un propósito mayor desarrollándose. Pero ese propósito solo se revela cuando tenemos el valor de soltar lo que ya no nos sirve. Y ese es el gran desafío, creer que lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser una victoria. ¿Y si te dijera que algunas de las mayores victorias empezaron en los momentos más difíciles? Mira la historia de José, que fue traicionado y vendido por sus propios hermanos, pero terminó gobernando Egipto. Piensa en Moisés, que tuvo que dejar la seguridad del palacio para liberar a todo un pueblo. Dios siempre transforma el dolor en propósito, las pérdidas en crecimiento y los finales en nuevos comienzos. Muchas veces sentimos un nudo en el corazón cuando un ciclo que parecía seguro llega a su fin. Es natural tener miedo de enfrentar lo desconocido y dejar atrás todo lo que conocíamos. Pero con fe y sabiduría comprendemos que el final de los ciclos es, en realidad, el inicio de algo mucho mayor, lleno de propósito. Dios tiene planes para transformar cada final en un nuevo comienzo lleno de oportunidades. Si estamos dispuestos a soltar lo que ya no nos sirve, confiar en ese movimiento es un acto de valentía que nos permite abrazar lo nuevo con esperanza. Muchas veces nos aferramos a relaciones, lugares e incluso a nuestras heridas, porque lo familiar ofrece una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, esa seguridad puede convertirse en un obstáculo que impide el florecimiento de los verdaderos planes de Dios. Cuando logramos soltar lo que nos ata, abrimos espacio para que el propósito divino se revele de manera sorprendente. Piensa en alguien que decide con fe y determinación dejar atrás una situación que ya no edifica su vida. Ese cambio, aunque desafiante, transforma el final de los ciclos en un momento de renacimiento y grandes conquistas. Aunque el corazón sienta miedo e incertidumbre, hay una belleza inmensa en dejar atrás lo viejo y abrirse a lo nuevo. Cada final guarda la promesa de un futuro lleno de propósito, donde la vida se renueva con cada paso. Soltar el pasado es un acto de sabiduría que nos enseña a confiar plenamente en los planes de Dios. Cuando abrazamos esta verdad, el fin de los ciclos deja de ser un signo de pérdida y se convierte en la puerta hacia nuevos comienzos. Con cada pequeño acto de fe, construimos un camino lleno de esperanza, siempre listos para el próximo capítulo. No siempre lo vemos en el momento, pero muchos finales son liberaciones disfrazadas. A veces, aquello que hoy está siendo arrancado con dolor es exactamente lo que mañana impediría tu crecimiento. La fe verdadera nos enseña a no desesperarnos ante las pérdidas, sino a confiar en que Dios nunca resta sin propósito. Él siempre reemplaza con algo mayor, algo que prepara y fortalece. Y eso solo se revela cuando nos abrimos a la posibilidad de que el final también es parte del plan. En la Biblia, en Juan 15:2, Jesús dice que el agricultor corta toda rama que no da fruto y poda las que sí dan fruto para que produzcan aún más. Es decir, incluso lo que está funcionando a veces necesita ser ajustado.
Esa es la lógica del cielo. No toda poda es castigo. Muchas veces es preparación. Por eso, no temas lo que termina. Dios está en control, moldeando tu historia con sabiduría e intención. Cuando confiamos en eso, podemos seguir adelante con más ligereza, incluso cuando nuestros ojos aún no ven florecer lo nuevo. La fe nos invita a reflexionar si aferrarnos a lo que ya conocemos nos está impidiendo alcanzar victorias mayores. La sabiduría se revela cuando comprendemos que, para florecer, es necesario aprender a soltar lo que ya no nos sirve. Confiar en el fin de los ciclos es permitir que el propósito divino se manifieste de manera sorprendente. Es común resistirse al cambio por miedo a lo desconocido, incluso cuando nuestra rutina no nos lleva a donde realmente deseamos. Nos aferramos al pasado y a las costumbres, olvidando que cada despedida trae consigo la oportunidad de un nuevo comienzo. En ese proceso es fundamental confiar en que los planes de Dios siempre tienen un propósito mayor para nosotros. Soltar lo que ya no edifica es un paso de valentía que abre espacio para nuevas conquistas y horizontes. Con fe y sabiduría, el fin de los ciclos se convierte en una puerta de entrada a experiencias transformadoras. Cuando alguien decide liberarse de las ataduras de lo familiar, está renunciando a una seguridad ilusoria para abrazar lo que realmente importa. Esa decisión de soltar requiere mucha fe, pero es en ella donde los planes de Dios se alinean con nuestro propósito. Por ejemplo, dejar un trabajo que ya no inspira o cerrar una relación que pesa puede ser el inicio de un camino de autoconocimiento y crecimiento. Cada acto de confianza es una invitación a experimentar nuevos caminos y victorias. Así, el fin de los ciclos se transforma en una oportunidad para nuevos comienzos llenos de significado. A veces, la comodidad se disfraza de rutina y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos estancados. El miedo a perder el control, a salir de la zona conocida, hace que permanezcamos en situaciones que ya no tienen sentido. Pero Dios no nos llamó solo a sobrevivir, nos llamó a crecer, a expandirnos, a vivir con propósito. Cuando te permites romper con lo conocido, empiezas a ver cuánto estabas limitado por decisiones basadas en el miedo y no en la fe. El camino con Dios exige entrega. No una entrega pasiva, sino una disposición valiente de decir: Señor, si ya no viene de ti, lo dejo ir. Porque confiar en Dios también es renunciar al control. Es permitir que Él nos lleve a aguas más profundas, aunque la travesía al principio parezca incómoda. Y cuando das ese paso, te das cuenta de que la paz que sobrepasa todo entendimiento solo llega cuando soltamos lo que pesa para tomar lo que edifica. La sabiduría de los antiguos nos enseña que, así como un jardinero poda las ramas improductivas, Dios tiene planes para cortar lo que no aporta a nuestro propósito. La fe nos muestra que ese acto de soltar es esencial para confiar en nuevos comienzos llenos de vida. Cuando vemos el fin de los ciclos como una oportunidad de renovación, la vida se abre a posibilidades transformadoras. Hace falta valentía para aceptar que el poder divino impulsa el florecimiento de una etapa más rica y significativa. Cada corte hecho por Dios revela un espacio para que la gracia se manifieste en forma de crecimiento y victorias inesperadas. Así, con extrema delicadeza, quita las ramas que no dan fruto para que el huerto se desarrolle plenamente. Entiende que nuestros ciclos se cierran para que podamos abrazar los planes de Dios y alinear nuestra vida con el verdadero propósito. Es en ese proceso de liberación donde la fe se fortalece y la confianza en Dios se convierte en la base de una existencia más plena. A veces, dejar algo que fue importante puede parecer doloroso, pero la sabiduría divina nos muestra que el fin de los ciclos es el anuncio de un nuevo capítulo.
Cada etapa que se cierra abre espacio para cosechar frutos más dulces y vivir con renovada gratitud. El mensaje de Juan 15:2 nos muestra que la vida nos pide soltar lo que ya no funciona para dar lugar a lo nuevo. Cuando confiamos de corazón en que Dios tiene un plan mayor, cada final se revela como parte de un ciclo que nos llevará a algo mejor. La fe nos enseña que, aunque el cambio tarde en llegar, vendrá con todo el propósito y amor que solo los planes de Dios pueden ofrecer. Esa transformación ocurre con paciencia, paso a paso, y con la certeza de que soltar lo que ya pasó nos prepara para comienzos extraordinarios. Así, cuando nos permitimos confiar y dejar ir lo que ya nos sirve, el fin de los ciclos se convierte en la puerta hacia un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Es interesante cómo, muchas veces, nos resistimos a soltar lo que ya ha perdido su utilidad. Nos aferramos a cargos, relaciones o incluso pensamientos antiguos por puro miedo a lo desconocido. Pero Dios, como buen jardinero, sabe exactamente qué necesita salir para que nuevas flores puedan nacer. Y esa poda, por más dolorosa que sea, siempre viene acompañada de una promesa, la de un nuevo comienzo más fructífero. Es en el vacío que deja una rama cortada donde entra la luz y comienza una nueva vida. Cuando sientas que algo te está siendo quitado, recuerda, puede ser exactamente lo que te estaba impidiendo crecer. A veces, lo que hoy parece pérdida, mañana se revela como protección. Es en ese espacio de entrega y silencio donde Dios trabaja con más intensidad, sembrando en tu corazón nuevas semillas de paz y propósito. La poda nunca llega sin dolor, pero tampoco sin sentido. Y quien confía en ese proceso cosecha más adelante frutos que jamás habría probado si hubiera insistido en retener lo que ya estaba seco. A veces, la comodidad se disfraza de rutina y ni notamos que estamos estancados. El miedo a soltar el control, a dejar la zona segura, nos mantiene atados a lo que ya no nos lleva a ningún lado. Pero Dios no nos llamó a simplemente existir, nos llamó a crecer, a avanzar, a vivir con sentido. Y cuando te atreves a romper con lo familiar, comprendes que muchas de tus decisiones estaban motivadas por miedo, no por fe. La jornada con Dios exige entrega. No una entrega pasiva, sino una disposición valiente de decir: Señor, si ya no viene de ti, lo dejo ir. Porque confiar en Dios también es soltar el control, es permitir que Él conduzca hacia aguas más profundas, aunque el cruce parezca incómodo al principio. Y cuando des ese paso, vas a darte cuenta de que la paz que sobrepasa todo entendimiento solo llega cuando soltamos lo que pesa para abrazar lo que edifica. Confiar no es solo decir yo creo, sino seguir caminando cuando todo aún está oscuro. A veces pensamos que ya le entregamos todo a Dios, pero todavía llevamos el control en el bolsillo. Y el control pesa. La fe verdadera nace cuando decidimos confiar, aún sin tener una fecha de llegada. Cuando no hay garantías, pero sí hay esperanza. Es en ese espacio entre la decisión y el cumplimiento de la promesa que Dios trabaja con más intensidad. La espera enseña al alma a descansar, a silenciar los ruidos de la ansiedad y a escuchar la voz suave del propósito. Quien confía no necesita correr, solo seguir, un paso a la vez. Y cada paso dice: no lo veo, pero lo sé. ¿Recuerdas a David? Fue ungido rey, pero volvió a cuidar ovejas antes de subir al trono. El proceso parecía contradictorio, pero estaba lleno de propósito. El pasto moldeó al rey. De la misma forma, a veces estás esperando que se abra la puerta, pero Dios te está enseñando a ser fuerte para sostenerla cuando se abra por completo. Confiar también es dejar de compararse. La ansiedad muchas veces nace al mirar el avance de los demás y pensar que Dios se olvidó de nosotros. Pero su tiempo no falla.
Mientras tú piensas que estás estancado, Él te está perfeccionando. La confianza en Dios es el suelo donde florecen los mayores milagros, en silencio, pero con profundidad. Y por más que el corazón intente anticipar los resultados, hay una ligereza que solo llega cuando soltamos. Entregar no es rendirse, es descansar sabiendo que la promesa tiene dueño y el dueño es fiel. Así que, cuando llegue el miedo, respira. Recuerda, no estás caminando solo. Porque quien confía no necesita entender todo ahora. Solo necesita seguir creyendo que Dios hace todo hermoso en el momento justo. Muchas veces confundimos prisa con fe, pero no tienen nada que ver. La fe verdadera no acelera el tiempo, aquieta el corazón. El milagro que viene de Dios llega con paz. No grita, no invade, no confunde. Llega como respuesta suave pero certera de quien sabe lo que hace. La ansiedad, por otro lado, es ruidosa. Nos hace tomar decisiones apresuradas, aceptar menos de lo que merecemos y desconfiar del tiempo divino. Pero cuando aprendemos a descansar en Dios, incluso en medio de las incertidumbres, el corazón encuentra un lugar seguro. Es en ese espacio de descanso donde los milagros tienen más espacio para suceder. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de la confianza que cultivamos en el proceso. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es decir, no necesita tener sentido, solo necesita estar presente. Y cuando llega, es como si el corazón finalmente dijera, ahora sí, puedo esperar. ¿Ya notaste que las cosas más transformadoras de la vida llegan en silencio? Un nuevo comienzo, una liberación, un giro inesperado. Todo eso suele llegar después de un tiempo en el que creíamos que nada estaba pasando. Pero Dios no trabaja bajo presión. Él actúa en el momento exacto, con precisión, y tal vez lo que más necesitas hoy no sea una respuesta inmediata, sino paz. Esa paz que dice, no necesitas correr tras lo que es tuyo, solo permanece firme. Porque cuando el milagro llegue, y va a llegar, vas a entender que el tiempo de espera fue en realidad el mayor regalo. Confía en ese proceso. Puede que ahora esté silencioso, pero está lleno de la presencia de Dios. Tomamos un momento ahora para hablar con Dios. Cierra los ojos si puedes, respira profundo, deja a un lado la prisa, las exigencias, los miedos. Este momento es solo tuyo y de Dios, un espacio seguro donde puedes ser tú mismo, sin filtros. Oremos. Padre, estoy aquí, con el corazón lleno de cosas que no siempre sé cómo explicar. A veces me esfuerzo tanto, doy todo de mí, pero parece que nada se mueve. Me da miedo, Dios. Una duda que va creciendo despacio y empiezo a preguntarme, ¿será que todavía me estás escuchando? Pero ahí, en medio de ese silencio, recuerdo que tu amor nunca se ausenta, que incluso cuando todo parece detenido, tú sigues obrando. Enséñame a confiar en este tiempo, Padre. Enséñame a esperar sin perder la fe, sin dejar que la ansiedad contamine mi corazón. No quiero buscarte solo cuando todo esté bien. Quiero encontrarte ahora, en este lugar estrecho, en este tramo del camino que duele. Porque incluso sin entender, elijo confiar. Aunque esté cansado, elijo creer. Aunque esté llorando, sé que estás construyendo algo mayor. Dios, ayúdame a soltar lo que pesa, a dejar de insistir en cosas que ya no forman parte de tus planes para mí. Dame discernimiento para entender qué debo llevar y qué debo dejar, que tu espíritu hable más fuerte que las voces de la inseguridad y el miedo. Renueva mi fe hoy, fortalece mi corazón, dame paz. Esa paz que no depende de las circunstancias, que no necesita respuestas, solo tu presencia. Te entrego, una vez más, el control, porque sé que en tus manos todo se acomoda, todo florece. Gracias, Dios, por no rendirte conmigo, por amarme incluso en mis días más débiles. Te alabo, incluso en medio del proceso, porque sé
que lo que viene de ti siempre llega en el momento justo. Amén. Ahora dime, ¿realmente confías en Dios o solo confías cuando todo tiene sentido? ¿Su silencio te está moldeando o te está alejando? Tal vez este sea el momento de dejar de pedir respuestas y empezar a desarrollar confianza, porque, al final de cuentas, la paz que estás buscando no está en saber todo, sino en confiar incluso sin entender nada. ¿Tienes el valor de soltar el control? ¿Tienes la disposición de vivir por fe incluso cuando tus sentimientos digan lo contrario? Si este mensaje tocó tu corazón de alguna forma, comenta aquí abajo: yo elijo confiar en el tiempo de Dios. Quiero ver quién está dispuesto a vivir con una fe verdadera, incluso cuando el cielo parece cerrado. Y claro, si este contenido te fortaleció, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesita escuchar esto hoy. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita porque viene mucho más para fortalecer tu jornada con Dios.